buenos días. Mi nombre es Susana Cicioli y este programa lo dimos por llamar Buenos Negocios. Como cada martes, hoy lo dije bien, estoy en compañía de Raquel Parodi. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Bien, Qué muy suerte. bien. Después de un parate de una semana, espero que nos hayan extrañado, pero Susana estuvo un poco enfermita. Un poco entonces, no, estaba mal. Estuve Sí. bastante enfermo, Sí. una faringitis aguda, como no tenía, hacía añares. Sí. Pero bueno, ya estoy bien recuperada, gracias a que hice todo lo que me dijo el doctor y Sí. me porté muy, muy bien Sí. cuidándome para poder estar hoy aquí de nuevo con todos ustedes. Soy testigo de que se portó bien. Y no te olvides que estamos siempre por Radio Tu Voz Online y también está el WhatsApp de la radio, Así es. 0983-099-000. Estamos también en Twitch, conéctate ahí, venos por todas las plataformas, como Y siempre si hoy digo. no nos podés ver completo el programa, no importa. Mañana, pasado a reventar, lo tenemos subido en nuestro canal de YouTube, como así es. habitualmente, y ahí nos encuentran como Buenos Negocios RSE. Así es. Así que ya está, pasada esa información, ya está. Está todo. ¿Ustedes quieren saber quién es nuestra invitada de hoy? Fantástico, porque se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, entonces lo de hoy viene como anillo al dedo. Exactamente. Un tema que nos había quedado pendiente, creo que prácticamente todo el año, o sea, nosotras teníamos todo nuestro listado de temas y un tema que sabíamos que teníamos que traer en este ciclo era lo que tiene que ver con la coctelería, su relación con el ambiente y cómo se empezó a tomar la coctelería de una manera mucho más amigable también con el consumidor. Ujú. Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando en un ratito más con nuestra entrevistada, que se llama Paola Escobar Artaza, y la encuentran como La Morena Bartender en las redes sociales. Pero además de eso, les contamos, ya lo habíamos adelantado un par de semanas atrás, este es nuestro último programa. Entonces vamos a aprovechar para pasar todos esos tips que tienen que ver con la coctelería amigable, con el ambiente y con el consumo de las personas de una forma mucho más responsable, más segura, ahora que llegan las fiestas. Y también usando productos nuestros, nacionales. Exacto. Esa es una sorpresa que para mí por lo menos es una sorpresa maravillosa que Paola ayer ya nos estuvo dando algunos tips. Exacto. Bueno, pero antes de la entrevista, como siempre en el primer bloque tenemos el segmento Música con Sentido, que hoy Fabricio Oscura nos trajo algo que tiene que ver con la música punk del principio de los 90 y que realmente, para no perdérselo, enemigos de la clase. Bueno, vamos a escucharlo entonces a Fabricio Oscura. Amigos y amigas de la música, hoy volvemos con el brillo nacional, con un grupo histórico de punk rock. Les hablo de Enemigos de la Clase, grupo formado en 1992 con letras de fuerte contenido contra el sistema y fuertes mensajes sociales. Una banda integrada inicialmente por Cristian Pérez en batería y voz, Sargus Pérez en bajos y coros y Carlos Acuña en guitarras. Hoy les recomiendo Patria Querida, un tema del álbum República o Muerte, que fue lanzado en 1995 y es considerado como el primer álbum de punk paraguayo. Así que a disfrutar y a sentir esta joya total de nuestra música, que es lo que realmente reivindica todo el progreso en el arte nacional. Volvimos, ya estamos en el segundo bloque y como es costumbre en el segundo bloque damos la bienvenida a nuestra invitada. Como les comenté hace un ratito, nuestra invitada se llama Paola Escobar Artaza, ella es bartender, pero además ejerce la docencia, investigadora, o sea, tiene mucho que hablar con nosotros hoy, sobre todo lo que tiene que ver con este tema de lo que significa ser bartender, para que después a lo mejor nos cuente la diferencia entre ser bartender y la mixología, que son cosas que a lo mejor escuchamos alguna vez, pero no tenemos muy en claro cuál es el término más específico para poder denominar esta profesión tan linda y que tanto nos hace disfrutar momentos. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Muy bienvenida. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás, Estoy Paola? muy feliz de estar acá, realmente muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes todo lo que es la experiencia detrás de la barra y también lo que significa educar, enseñar.
Claro. a las nuevas generaciones. Me gustó mucho eso que dijiste, la experiencia detrás de la barra, porque nosotros como consumidores estamos acostumbrados a la experiencia al otro lado de la barra. Es decir, un bartender, que supongo que tiene mucho que ver con el talento, de repente uno va, pide una caipiriña, ¿no? Sí. Y masticas el azúcar, no es rico. Tomas una caipiriña, está ácida, pero no porque tenga mucho limón, sino a veces hasta pareciera que es por el azúcar. Y más allá de que se use o no azúcar, que se use o no almíbar, que se use tal o cual producto, creo que tiene mucho que ver con la experiencia de quien está preparando el Claro. cóctel, ¿verdad? Sí, totalmente. Realmente cualquier persona dicen que puede hacer un cóctel viendo YouTube, ¿verdad? Pero es No, lo mentira, mismo. porque yo siempre veo y siempre me sale mal. Yo siempre pongo como ejemplo, yo por ejemplo veo un montón de videos de cocina y no cocino nada Ay, que no claro. sea almíbar. Así que realmente hay toda Una técnica. estructura, Ujú. una estructura, hay métodos de elaboración, hay técnicas, hay herramientas de las cuales se vale la coctelería para poder realizar un cóctel, Claro. ¿verdad? Y hay que tener mucha responsabilidad a la hora de servir un cóctel, ¿verdad? No podemos estar sirviendo cualquier cosa porque le tenemos al cliente, tenemos que cuidar al cliente que está del otro lado. Claro, claro. Me hace acordar a la ratita de Ratatouille, Ujú. ¿no? El cocinerito, como le decían después. Y cocinerito en realidad lo que tenía era talento. Claro. Era esa cosa de saber qué poner, cómo, porque uno puede respetar todas las medidas. Y a lo mejor a una persona le sale rico y a la otra persona no. Ujú. Y realmente utilizar, es como en la pastelería o como en Ajá. todo lo que Como tiene en la que ver cocina con misma. esta cosa del Sí, talento, sí. ¿no? Que uno podemos hacer las tres la misma receta, tal cual, con los mismos ingredientes y las mismas cantidades, y a las tres nos va a salir distinto. Ujú. Entonces me parece que también, o sea, te pregunto en realidad, también tiene que ver con eso, que cada uno le puede dar ese toque personal, aunque respete todo lo que hay que utilizar para crear eso. Y realmente hay una frase que siempre le digo a mis alumnos, que uno tiene que conocer las reglas para romper las reglas. Ajá. Y partiendo de esa base, yo veo de que, o sea, veo en la parte de educación, ¿verdad? De que ciertamente hay personas que tienen un talento, que necesitan de los métodos, necesitan de entender la estructura Claro, de para un poder cóctel, empezar a combinar. para poder desarrollarse como profesionales, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que puede lograr también eso a través de la práctica, ¿verdad? Porque en la coctelería es mucho prueba y error. Ujú. Y yo creo que Claro. con práctica también puede llegar a lograr cosas fantásticas. Claro, 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 claro. Bueno, vos sos bartender, o por lo menos ejerciste esa profesión así como tal durante Sí. muchísimos años detrás de distintos tipos de barras. Sí. ¿Cómo es desarrollarse profesionalmente en un mundo tan habitado por hombres? Es decir, cuando alguien dice, es un mundo habitado por hombres para mujeres, porque antiguamente el paradigma era el bartender y los tragos El para las barman. chicas. El El barman, barman. El ahí barman. Y más todavía en un país como el nuestro. Exacto. Súper machista. Exacto, entonces, ¿cómo es desenvolverse? Porque convengamos que para poder llegar a todo esto que vos estás haciendo hoy, ¿no? De la docencia, la investigación y demás, significa que ya estuviste un montón de años trabajando de ese lado de la barra, que es el lado productivo, Sí, digamos, ¿no? así mismo. Y entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Esa es una pregunta que creo que nos la hacemos todos. Bueno, mi relación con la coctelería creo que empezó desde muy joven, ¿verdad? O sea, siempre me llamaron la atención las bebidas con colores, ¿verdad? Cuando yo era adolescente no era muy conocido, o sea, no existía esto que hoy existe, que es la coctelería para eventos. Pero a mí me empezó a gustar la coctelería cuando yo empecé a trabajar a los 24 años. No vamos a decir cuántos tengo ahora. Bueno, empecé en un restaurante, empecé haciendo caipiriñas, ¿verdad? Después me fui profesionalizando más
empecé trabajando, no había muchas escuelas gastronómicas ni lugares donde estudiar. Y además las escuelas gastronómicas que había se centraban más en la comida, en cocinar, mismo. No en tragos, ¿verdad? Así mismo. Es lo que yo recuerdo, por lo menos no había. Porque era como que siempre se tenía eso de que Paraguay es un país cervecero, la gente no va a tomar luego tragos. Sin embargo, tuve la suerte de caer en este restaurante que fue mi primer trabajo, Luna Vinera, a quien le agradezco demasiado, a Luna Nachajón, que fue mi jefa y me enseñó muchísimo, me enseñó incluso un poco lo que es la parte de introducción a licores artesanales. Y bueno, de ahí me fui trabajando y ya luego viajé a Bolivia con otro proyecto. Y al final terminé capacitándome allá un poquitito más sobre coctelería. No tenía mucho tiempo para hacer un curso largo. Entonces, digamos que esa fue mi primera capacitación. Ya después sí empecé a hacer más cursos y así fue como comencé realmente en la coctelería. ¿Y costó, Paola? Costó muchísimo. ¿Costó por el hecho de ser mujer? Por el hecho de ser mujer y no solamente... Bueno, realmente cuando yo empecé eran pocas las mujeres, como les digo, había ese concepto de barman, ¿verdad? Que se había, como la coctelería es algo importado, se traía ese concepto americano, ¿verdad? Lo que hoy día conocemos como bartender, independientemente del género ya, ¿verdad? Y costó mucho más emprender siendo mujer, emprender en la coctelería más que estar detrás de la barra. Emprender, yo empecé... Hacerlo sola era lo complicado. Hacerlo sola y yo empecé en una vereda, o sea, en la vereda de una pizzería a vender cócteles y obvio no era fácil para nada. Me acuerdo que anoche estábamos hablando un poquitito más porque Paola y Susana son amigas, ¿verdad? Pero como yo no conocía tanto de su trabajo, anoche nos reunimos a hablar un ratito y me dijo ella que en uno de los eventos te dijeron, ¿y dónde está el hombre que te va a ayudar? Una vuelta tenía un evento realmente grande, estábamos llegando, realmente tenía una ayudante que era otra mujer, saludos Clary Gastón, era otra mujer y yo, ¿verdad? Y llegamos y sale una persona que estaba ahí, un hombre, y me dice, ¿y dónde está el hombre que les va a ayudar? Y yo, no necesitamos, así tipo, claro. Hoy día sí, hoy día es muy, o sea, yo creo que nos abrimos camino y hoy día es mucho más fácil realmente estar, y también que hoy día como que se ve más el talento de la mujer, o sea, lo que la mujer puede aportar a la barra. Claro. Al servicio en sí. Y quiero destacar también que hoy, cuando uno sale, no es que una chica nomás está tomando, sino que los hombres ahora también piden tragos. Ya no es solo cerveza. Exacto, claro. Exactamente. Sí, y eso para mí es una gran revolución. ¿Qué hora es? Sí. No, todavía tenemos un ratito antes de irnos a la primera pausa. Entonces, hace muchos años que vos estás en la coctelería. Sí. Mencionaste que te inspiraron los tragos de colores. Sí, me inspiró la película Cocktail, me inspiró Tom Cruise, o sea, si voy a hablar de inspiración, realmente me inspiré en muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo en Ada Coleman, que fue la creadora del Hanky Panky, que para mí, cuando la gente me decía, no vas a envejecer siendo bartender, siempre era mirar la imagen de Ada Coleman, que es una gran referente de la coctelería y la que abrió paso a la todas las mujeres. Femenina, claro. En un año donde realmente solamente los hombres estaban a ¿En la cargo década del del 60, bar. 70 o después? Creo que en la década de los 50 más o menos. Bien. Claro, la época de tomarse un martini en las rocas. No te quiero mentir, pero no, sí. después vamos a buscar, pero me imagino toda esa coctelería tradicional, sí. Porque hay corrientes, ¿verdad? Dentro de la coctelería también. Sí, hay estilos de coctelería. Tenemos,
Por ejemplo, el estilo clásico que se enfoca en cócteles clásicos. Manhattan, Martini, sí, Old Fashion, todo lo que sería la parte de coctelería clásica, que es la base. Claro, que son esos nombres que uno escucha en películas Sí, incluso viejas. Como el tomate ese con apio, nunca me acuerdo cómo se llama. Ay, El qué Bloody rico, Mary. qué El Bloody rico. Mary, ok, Sí. perdón. El Bloody Mary con Exacto. qué rico. Sí. Todos Después esos. tenemos las diferentes, o sea, tenemos el estilo Flair, que es esta coctelería que hace un estilo de servicio ya con Dibujitos. con, Tirar la coctelera. malabares, o sea, Malabares. ya es otro estilo Eso de es algo más servicio. nuevo, ¿verdad? Digamos que, o no. Eso ya se hacía en cóctel. Eso claro. ya hacía Tom Cruise. Sí. Así que no es tan No es tan nuevo, nuevo. ¿verdad? Pero ciertamente sí es más nuevo acá en Paraguay, ¿verdad? Ujú. Claro. Y así, o sea, dependiendo mucho de la habilidad que presente la persona, va a ir encaminándose hacia ciertas corrientes dentro de la coctelería, ¿verdad? Pero tragos nuevos que vos puedas decir, independientemente de todo lo clásico, ¿se hacen tragos Hay nuevos? muchísimos. ¿Hay tragos paraguayos, netamente paraguayos, por ejemplo? Hay muchísimos cócteles de autor, que son los cócteles que generalmente presentamos los bartenders. Y ¿Qué significa un cóctel de autor? Un cóctel de autor es un cóctel creado con una historia, con una inspiración y con ciertos ingredientes que el bartender va mezclando para poder presentarle al cliente. Puede ser un cóctel inspirado en el cliente, inspirado en el local, o sea, hay mil cosas se pueden hacer, porque la coctelería es un arte, y como todo arte es una expresión del ser, y Claro. uno puede expresar diversas cosas a través de la coctelería. Y con respecto a tu pregunta, Raquel, sobre los cócteles paraguayos, no hay cócteles paraguayos porque la coctelería es importada, pero tenemos bebidas tradicionales que pueden ser cóctel. Ok. Eso sí. Qué bueno. O sea, que pueden ser parte de un cóctel. No, sino que la bebida tradicional podemos traer a la coctelería y trabajarla. O sea, elegir un método, ¿verdad? Ver cómo vamos a trabajar nuestros ingredientes y presentarlo en forma de cóctel. Como en el caso del carrulín, por ejemplo. Ok. El carrulín no es un cóctel, el carrulín es un macerado. Es ¿verdad? un macerado extremadamente rico. Es un macerado que en la época se utilizaba como remedio, así como otros macerados, porque hubo una época que en las boticas el jarabecito era con alcohol y hierbitas. Sí. Claro. Y ese era el remedio. La famosa chicha también, por ejemplo. La chicha ya tiene su raíz un poquito Aborigen, más claro. en la ancestralidad. Perdón. En Sí. la Y ancestralidad. dependiendo de la región, porque eso se toma en toda América, o sea, Claro. en realidad creo que todas las culturas aborígenes tenían su propio macerado no fermentado en ese caso. Sí, realmente ellos fermentaban, o sea, la técnica de la fermentación, ellos ya hacían con cualquier fruta, Claro. ¿verdad? Ajá. Estaba el famoso cahuín, que fue uno de los fermentados que prácticamente se hacían en toda la región de acá, del sur de Latinoamérica. Y después era fermentar cualquier fruta, Al ¿verdad? respecto de eso quiero acotar algo que para mí es sumamente interesante, y es que todas las culturas ancestrales necesitaban de esos fermentados porque el agua no era potable. Claro. No era ¿no? O potable. sea, de repente tomaban agua del río y se intoxicaban todos. Toda la tribu. Exacto, entonces para evitar ese tipo de riesgos se rebajaba con agua, ponele, Sí. pero no se podía tomar otra cosa que no fueran estos fermentados. Y entonces, como me había dicho una persona que es sommelier de cerveza, la cerveza nace con los sumerios, ni siquiera con los egipcios, con los sumerios. Con la Es primera la civilización. primera civilización ha dejado en su tabla religiosa Sí. el tema de que la cerveza, como regalo de los dioses, sería penada con la muerte a quienes la rebajaran con agua. Amo. Y sí.
Entonces, entendiendo eso, a partir de ahí podemos ver cuál es la importancia que tienen estas bebidas que en definitiva nos acompañan desde el principio de los tiempos. O sea, Sí. no es que uno toma alcohol nada más porque, Sí, para pasarla bien y todo. tiene que ver con algo que nos acompaña, incluso por una cuestión hasta de salubridad, que hoy no la necesitamos por fortuna. Claro. Pero me parece sumamente interesante entender por qué era tan importante que se sentaran todos alrededor de un tachito a mascar tal fruta y escupir ahí, y que no era algo asqueroso, sino que era lo que les Claro. permitía Fermentar, no acelerar el morir proceso. de disentería, Para ¿verdad? diezmar a Sí. toda la a tribu comunidades muy, muy grandes. Ujú. Y bueno, me extendí mucho en esta aclaración, en esta acotación. Nos vamos a ir a escuchar alguito de música y venimos en unos minutitos nada más. Volvimos, ya estamos en nuestro tercer bloque, continuamos en compañía de Paola Escobar Artaza. Como les dije antes, ella, además de bartender, que tiene muchísima experiencia como tal, es docente, es investigadora, es emprendedora, voy a leer todo porque es un montón de cosas, capacitadora, además de bartender, ¿sí? Entonces, hace un rato nomás te habíamos preguntado sobre cómo uno se forma, ¿no? Para ser bartender. Nos contaste eso en realidad desde tu experiencia, y ahora queremos saber, ¿hay que estudiar entonces para ser bartender? Y esto te lo pregunto ya como docente, como investigadora, como capacitadora. ¿Desde dónde? ¿Cómo uno? ¿Dónde uno se va? Porque de repente uno quiere aprender algo, pero no sabe dónde ir. ¿Cómo Claro. hacemos para encontrarte y para decir, Paola, yo quiero tal cosa? Yo, por ejemplo, sé hacer licores y los aprendí a hacer gracias a Paola. Me anoté en su curso y aprendí a hacer licores. Los invito a que aprendan con ella porque es una caja de conocimientos con respecto a todo lo que tiene que ver con la coctelería y cosas que estén por ahí cerca. Entonces, contanos un poquito, ¿cómo hacemos para estudiar esas cosas? ¿Dónde acudimos? Bueno, realmente yo suelo tener talleres que los suelo sacar, los suelo promocionar a través de mis redes, @lamorenabartender, pueden seguirme en Instagram. Y también estoy ahora mismo trabajando en el IGA, en el Instituto Gastronómico de las Américas. Ahí tenemos varios cursos. Tenemos por un lado la parte de la tecnicatura de gastronomía, donde coctelería entra como una materia más, ¿verdad? Como claro. para complementar la carrera de gastronomía. Y por otro lado tenemos los cursos, sí, ya diferentes tipos de curso, bartender profesional, bartender express. Estamos próximos a lanzar también un curso de licores con ellos. De todo tipo de duración van a encontrar, ¿verdad? Lo único que dentro de la coctelería siempre tiene que haber mucha práctica y mucha predisposición a estar capacitándose constantemente. No es que uno hace un curso de bartender y ya se queda con eso nomás, Claro. sino que tiene que ir Leyendo, viendo las tendencias. viendo las Claro, tendencias. actualizándose como cualquier In- profesión. Claro, Porque- incluso mezclando ciertas cosas que de repente uno dice, esto no tiene sentido, pero a mí me encanta y voy a agarrar y voy a mezclar. Entonces, Claro. por eso es Animarse a innovar. animarse a innovar, a experimentar y también, pero siempre conociendo las reglas, ¿verdad? Siempre fundamentado, todo tiene que estar fundamentado, no es que así cualquier cosa nomás voy a hacer porque se me antoja. Claro, claro. Y una claro. cosa que se me ocurre así, las medidas para preparar un cóctel o licores, en este caso que dijiste que tenías el curso siempre tienen que ser así, súper precisas. Sí. Realmente cuando, perdón, cuando uno empieza en la coctelería, sí busca siempre tener un cierto equilibrio dentro del cóctel, ¿verdad? Que eso es lo que nos brinda trabajar con medidas. Ujú. Pero existen estilos de servicio, ¿verdad? Como el vertido libre, por ejemplo,
que de repente sacrificamos un poquitito la calidad, el equilibrio del cóctel, pero optimizamos el servicio en cuanto a rapidez, por ejemplo. Ok. Y eso ya lo hace un bartender que tiene mucha experiencia, práctica. sí. Sí, mucha práctica. ¿Y se puede preparar, por ejemplo, una jarra de caipiriña y que te quede rico? A uno que no sabe, por ejemplo, si multiplica las cantidades. Te pregunto esto como neófita total. Claro, yo creo que sí, o sea, si uno va practicando, capaz en la primera no le sale muy bien, la segunda, sí. O sea, sí, hay diferentes tipos, o sea, diferentes formas también de enseñar. Hay gente que quiere ser profesional dentro de la coctelería, entonces para ese tipo de gente existe un curso. Para gente que quiere ser emprendedor, que quiere emprender dentro de la coctelería, existe otro curso. ¿Por qué? Porque vos podés ser muy bartender, o sea, muy profesional dentro de la coctelería, pero te va a costar emprender, porque emprender también tiene lo suyo. Claro. ¿Verdad? Y también existen los cursos que son para compartir. Eso ¿verdad? te iba a preguntar. Para- Yo si quiero preparar tragos para Claro, mis amigos en casa. para lo que sea, vos, para las mí. fiestas, para tus amigos, Mira. para que de repente vos puedas evaluar también, porque muchas veces no conocemos un buen sabor y vamos a un lugar y nos venden cualquier Claro, cosa. y decimos, uy, qué rico. Y capaz, Entonces- Uy, qué feo. O uy, qué feo, sí, sí, Claro. pero... Entonces a mí me pasó eso con la caipiriña, realmente yo me quedé con ese sabor de que la caipiriña era horrible, porque probé una caipiriña siendo bastante joven, o sea, mi primera caipiriña, y me acuerdo que tenía un sabor horrible. Y después, sin embargo, probé justamente ya de la mano de otro profesional y dije, no es tan malo. Había sido. No es luego mala la caipirinha. Yo que soy fan de la caipi. Hablando de todo esto que tiene que ver con la evolución de Ajá. la coctelería, Sí. desde hace un tiempo a esta parte se empezaron a criticar algunas cosas. Que la pajita, que el paragüita, que el vaso, Ujú. y todas cuestiones que hacen al servicio, ¿no? Ajá. de la coctelería. ¿Cómo ves vos estos cambios? Y bueno, si los acompañás, ¿cómo y qué le recomendás a la gente que, por ejemplo, va a hacer una fiesta en su casa y quiere hacer tragos para los amigos y las amigas? ¿Qué les recomendás? O sea, contanos Bueno. primero un poco sobre toda esta evolución que ha tenido la coctelería en cuanto al medio ambiente o al ambiente. Bueno, en realidad el compromiso siempre viene a través de las marcas. Las marcas son las que imponen la tendencia y los bartenders referentes, por supuesto, ¿verdad? Claro. Entonces, de un tiempo a esta parte se empezó a divulgar un poco más lo que son los eco-cócteles, ¿verdad? Y ahí viene el no uso de la pajita, el plástico y todo esto, ¿verdad? Que ya es algo que nosotros también lo manejamos hace rato. Tiene sus cosas, ¿verdad? Por un lado tenemos que de repente no es tan viable porque no somos fabricantes, o si fabrica alguna empresa en Es este costoso país también. es muy costoso. El cliente de repente no le interesa cuidar el ambiente, le interesa nomás tomar y te dice, no. O sea, vos le ofreces y le decís este paquete ecológico que bla, 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 y te dicen, no, tráemelo Claro, más. porque todavía sigue siendo más caro cuando uno trabaja de esa manera, ¿verdad? Sí, porque todavía no tenemos tantas opciones y herramientas dentro del mercado, ¿verdad? Ciertamente se venden pajitas biodegradables, pero tenemos que traer de Brasil. Se venden pajitas de metal, pero tenemos que tener un esterilizador para poder Claro, tener no es así nomás. esas pajitas. O sea, y todos los tipos, te puedo hablar de todas las pajitas Te también prometo acá. que cuando me voy a algún bar y me traen un jugo con esa pajita de metal, porque en casa yo tengo un par de pajitas de esas que son bien gruesas, ¿no? Ajá. Y duras. Y tengo un cepillito que es Claro, muy un- finito sí, un limpia y me pipa. agarra, claro, porque a mí me agarra, no, pero duro. Entonces me agarra la cosa de y las tengo que lavar de un lado o del otro porque me da impresión de que se le va a quedar algo pegado adentro y que me voy a poder intoxicar.
Entonces cuando me traen, como no sé cómo las lavaron, me dan mucha El impresión. metal es delicado, fíjate que es lo mismo que un instrumento de odontología Claro, o de lo que sea. claro, Tiene que pasar por un esterilizador, sí. por lo menos por agua Agua hervida. hervida, eso te iba a preguntar, por lo menos Por lo sirve eso. menos por Pero agua después hervida. hay tragos que también, qué sé yo, volviendo al martini que hablábamos primero, no me vas a servir en un vaso de plástico. O sea, yo... No. ¿Entendés? Los Hay cócteles tragos que clásicos. también- Claro, tienen que el tipo de copa, ¿verdad? Porque eso Claro. también varía. Claro, Sí. cada cristalería, o sea, cada cóctel clásico se sirvió en una cristalería Determinada, específica, ¿verdad? por algún motivo. Por un motivo, claro. En este caso, por ejemplo, hay cócteles que necesitan una menor disolución Ajá. del alcohol, Ajá. ¿verdad? Entonces, es como por ejemplo el martini. El martini, por ejemplo, ningún cóctel que vaya en la copa martini lleva hielo, Exacto. ¿verdad? Claro. Claro. Algo muy interesante y que imagino que ha de ser así, viste que en los vinos el tamaño de la boca de la copa Claro. cambia en función de si predominan los aromas. Es un vino que Claro. necesita mucho aire, más allá de que uno lo pase por el decantador, Ujú. lo vas a servir en una copa de boca ancha. Entonces eso favorece a que se perciban más los aromas. Y hay otras copas que son con el más chiquito, la boca más chica, para potenciar otras cuestiones que tienen que ver con el vino. ¿Con la coctelería pasa algo relativamente similar? Y mira, en el caso del gin tonic, por ejemplo, se sirve hoy en día en esta copa balón. El gin tonic lo que hizo fue reinventarse, porque el gin tonic es un cóctel largo, ¿verdad? Un long drink, Ujú. que se servía anteriormente en un vaso largo, en un vaso highball. Entonces, hoy día se lo pone en una copa más bien para como una forma de volver a darle vida a ese clásico. Ujú. Claro. Y de repente sí, o sea, juega un poquito, o sea, la coctelería en sí despierta los sentidos, ¿verdad? Obviamente primero está el sentido de la vista, ¿verdad? También el sentido auditivo, cuando escuchas que se prepara esa Sí. caída del hielo. Ay, genial. ¿verdad? O el chiqui chiqui de la y coctelería. y el pss Sí. que hace Sí, La sí, sí. latita, la claro. latita con alguna bebida carbonatada. Y después, bueno, aromas, sabores. Y Claro. después cuando eso llega a tu mano, en el tacto tenés otro sentido activado, Ujú, ¿verdad? claro. Y esa es la verdadera experiencia de Nunca un lo había cóctel. pensado así. Mirá cómo se Es complejiza de repente un cóctel. es despertar todos los Todos los sentidos. sentidos, sí. Qué interesante. Y cuando hablamos ahora, porque estuvimos hablando recién también un poquito de la relación de la coctelería y el cuidado del ambiente. Ajá. Y hay, hablando de innovación, tragos que sean más saludables, porque por ejemplo, salieron las cervezas sin alcohol. Ahora también sé que hay algún que otro vino sin alcohol. ¿Hay cócteles que sean sin alcohol, saludables? ¿Podemos decir que ese jugo verde que uno se toma supuestamente en ayunas para favorecer no sé qué cosa, es un cóctel, o para que sea cóctel sí o sí necesita de alcohol, por ejemplo? Bueno, realmente hoy día se está promoviendo mucho el consumo responsable de alcohol, ¿verdad? El consumo responsable de alcohol bajo ciertos tips o ciertas cositas que uno le va dando al cliente para concientizarle, ¿verdad? Que mucha gente dice que eso es patear contra nuestra olla, pero no, yo Claro. no lo veo de esa manera. Uno tiene que cuidar a su cliente. Uno tiene que cuidar y tiene que concientizarle también al cliente, porque si una persona se toma un cóctel hiper fuerte en una boda, ¿verdad? Y ya al primer trago ya está ahí Hablando en turco. Y hablando en además turco. sabemos que el paraguayo nunca va a tomar un solo Entonces trago, ahí como que ya ¿verdad? se rompe. Ninguna persona No, habitualmente. sí, pero acá por el calor y todo lo demás siempre incita un poco más a la violencia a tomar alcohólica. un poquito más. Entonces ahí como que se rompe esa experiencia que crea el cliente, Claro. ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, hoy en día están muy de moda,
por ejemplo, los cócteles bajos en alcohol, Ujú. los cócteles low se le dice, que están muy en auge. Yo soy muy fan de este tipo de cócteles porque es muy, se acomoda muy bien a nuestro clima, ¿verdad? Claro. Donde realmente este país en verano al menos no es para un martini ni para un Manhattan. por supuesto. Claro, Por la porque alta graduación exacto. alcohólica y la excesiva deshidratación que eso causa al cuerpo. Claro, eso te iba a decir, al tener menos alcohol, uno, si bien sabemos que por cada medida de alcohol uno tiene que tomar el doble de agua, Sí. es importante saber que cuando uno toma algo que sea de bajo contenido de alcohol, y quizás por eso también se toma más la cerveza, Totalmente. tenemos no solamente menos posibilidades de emborracharnos, sino principalmente tenemos menos posibilidades de deshidratarnos, porque el alcohol Así mismo. deshidrata. Así mismo. Sí, sí. Deshidrata pero tiene un porqué otra vez, Claro. porque cuando nosotros tenemos tanto calor y tenemos un líquido ahí, sea lo que sea el líquido que tengamos, vamos a estar tomando constantemente. Ujú. Claro, Entonces es por eso que se produce la deshidratación. claro. Porque nosotros mismos no somos conscientes de eso. Claro, ¿verdad? tengo sed, Sí, toc, tengo toc, toc, sed, sonaste. y le metes lo que haya, cerveza. Claro, lo que cuando uno sea. tiene sed, gente tiene que tomar Toma. agua. Y después tomás esa bebida de preferencia. El otro día estaba escuchando un nutricionista al cual sigo en redes sociales y habló sobre el mate y el tereré que se pueden tomar en ayunas, pero que para hidratar al cuerpo después de haber estado tantas horas durmiendo, idealmente uno lo primero que tiene que hacer es tomar un gran vaso con agua Ujú, y recién sí. después empezar a tomar el mate o el tereré. Totalmente. Porque si no uno se deshidrata. Y de hecho, en casa, por ejemplo, ustedes ven que yo ahora estoy acá con mi matecito, cuando estoy tomándolo en casa, tengo mi vaso con agua, mi jarra con mi Claro. vaso. Entonces, tomo mate y al rato, tuc, 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 un vaso con agua y lo dejo ahí. Y después sigo con mi mate. Claro, porque lo que hace esto es te lleva al baño más constantemente, Exacto, digamos, ¿no? Es como el exactamente. agua. Pero Entonces, aparte uno siente sed porque... Claro, y lo mismo pasa con los cócteles, ¿verdad? En cuanto a lo que me preguntaste, tenemos por un lado los cócteles low, tenemos Ujú. por otro lado también lo que se puso muy de moda, los cócteles, bueno, primeramente hay una corriente de medicina integral, ¿verdad? Y también hay unos cócteles que siguen esa línea, por ejemplo, estos cócteles que se hacen con espirulina, sí se les llama coctelería integrativa, ¿verdad? Pero vienen a ser unos cócteles que no llevan alcohol. Mm, Son los mocktails. No son los son los mocktails. Los mocktails serían los cócteles vírgenes, ¿verdad? Sin alcohol. Estos cócteles que replican a un cóctel que es con alcohol, pero en su versión sin alcohol. alcohol. Por ejemplo, tenemos el caso del Sex on the Beach, el de Kyrie Durazno. La mayoría de los cócteles que llevan algún jugo de fruta son los que podemos trasladar a un mocktail o hacer una creación del mismo también, ¿verdad? Ujú. Pero en el caso de los cócteles integrales, ellos aportan algo al cuerpo, ¿verdad? En el caso de la espirulina tiene sus propiedades, cócteles con azaí, cócteles con colágeno hidrolizado, ¿verdad? Ese tipo de coctelería es algo que todavía no se está haciendo mucho acá. En Paraguay sí lo están haciendo algunos nutricionistas, pero sí es un estilo, es una corriente Nueva. Es una corriente nueva también. Todo lo que hemos aprendido hoy. Es verdad. Paola, antes de cerrar, porque ya el tiempo como siempre nos está corriendo, nos gustaría que por favor le digas a la gente cómo tiene que hacer para tomar contacto contigo, ya sea para la barra, para cursos, para saber cómo hacer para capacitarse contigo. Y bueno, te dejamos que le cuentes a la gente de nuevo cómo tiene que hacer para contactar contigo. Bueno, me pueden contactar al 0982-918-865, también en mis redes sociales @lamorenabartender.
También estoy actualmente trabajando en el IGA, ¿verdad? Cualquier cosita siempre estamos... Y estoy también... nombramos eso que es importantísimo. Estoy también liderando un proyecto en conjunto con la Universidad Nacional sobre... Desde la Facultad de Ciencias Químicas. De Ciencias Químicas, sí. En conjunto con el licenciado Tobías Salinas. Con él estamos haciendo un poco una corriente de coctelería que es con identidad nacional, donde estamos en la búsqueda de sabores más autóctonos y también nuevos sabores, ¿verdad? Claro. Estamos en la parte y por ahí va a aparecer el trago paraguayo que yo te decía. Siempre se están creando cosas con caña paraguaya. Entonces yo digo trago y cóctel es lo mismo o no. No. Sí, o sea, trago es la forma en la que nosotros nos expresamos para decir que es un cóctel, ¿verdad? Okay. Lo ideal y lo apropiado sería decir cóctel, pero nosotros, claro, o sea, en nuestra jerga, claro, siempre es vale trago, vale un trago. Y última preguntita que tengo, ¿cada tipo de evento tiene su cóctel específico? No sé si es de día, si es de noche, si es un bautismo, una boda de día, una boda de noche, un qué sé yo, sí. O es básicamente lo mismo. Y la carta se hace para cada cliente, ¿no? No, pero yo me refiero al tipo de evento. En realidad, y a la mañana no te vas a tomar un whisky puro. En realidad, bueno, en realidad sí, hay cócteles que son más para el día y hay cócteles que son más para la noche, pero en lo que respecta a coctelería para eventos, siempre el cliente tiene la razón, es el que elige. El que pide. De acuerdo a los cócteles, se tienen muy en cuenta los cócteles en tendencia y también lo que el cliente quiere. Claro, qué genial. Bueno, entonces a todas las personas que están viendo el programa ya saben cómo hacer para comunicarse con Paola, que como les dijimos tenía mucho para contarnos y bueno, nos quedamos con un montón de preguntas. Paola, muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos contar contigo en el próximo ciclo para que nos cuentes qué onda, cómo les fue con esa investigación que están teniendo. Esperando que nos traiga algún cóctel. Claro, la próxima vez algo que se ya pueda beber por la mañana. Las agüitas es algo que nos olvidamos, por ejemplo. No es que nos olvidamos, nos falta tiempo. Que ella anoche me había comentado y me pareció súper interesante con nuestras hierbas, no sé cómo se dice. Las agüitas ñana. Exacto, eso era súper interesante, muy lindo ese tema. Ese ya nos queda para la próxima. Sí. Bueno, nos vamos a escuchar algo de música y volvemos con las noticias. Gracias. Volvemos después de haber aprendido mucho, quedó mucho en el tintero, pero un lindísimo tema realmente. Bueno, ¿qué les traigo hoy de noticias? Golpe a las fábricas de cachorro. La ley entrará en vigencia el próximo mes en el estado de Nueva York, esto en Estados Unidos. California fue el primer estado en promulgar una prohibición de este tipo en el 2017 y desde entonces otros estados están siguiendo su ejemplo. Ojalá nos llegue también a este hemisferio, ¿verdad? Estos animales, dicen, son seres vivos y amorosos que deben ser tratados con respeto y no como una lata de sopa que se saca de un estante, dijo el senador Michael Ginaris en apoyo de la legislación. Como dije, ojalá se replique en otros países del mundo. Creo que sí, en Europa también ya hay leyes muy fuertes. Yo sé que de hecho allá no se venden cachorros. Mira, no todo un golpe para la industria de la crianza. Así incluso. Hay gente que se dedica también a ser criadores de razas y mantener, como se dicen, las razas puras. Sí, e innovar también. La vez pasada leí, hay un tipo de boxer que tiene la nariz muy chatita y eso les da muchos problemas también respiratorios, sí, exacto. Y entonces están creando, y ya lo han logrado, una rama, que no recuerdo cuál es el nombre, yo soy muy mala para recordar ese tipo de datos, que ya tiene la nariz, o sea, el hocico muchísimo más largo afuera, digamos, y son perritos que entonces logran vivir con una mejor calidad de vida durante mucho más tiempo. Sí. En ese sentido me parece bastante interesante, pero de ahí a mí no me gusta
personalmente, esta es una opinión mía personal, no me gusta mucho esto del comercio de mascotas. Por supuesto, pero además hay gente que después ya exagera, digamos, con los precios. Se volvió un negocio increíble. No tiene que ver no solamente crean. con el tema del exagerar con los precios, sino que es como, no sé, la gallina ponedora, Claro, o sea, todo claro, lo que tiene claro. que ver con estos animales que tienen un extremo grado de, me siento nazi si digo extremo grado de pureza, Ujú. pero sería algo así. Y entonces, bueno, el hecho de que dejen de explotar a estos animales, que en definitiva son animales domésticos. Exactamente, y más que nada eso. Y que tienen que ver con, o sea, ya no necesitamos perros para casa, Ujú. como si podrían haberse necesitado hace algunos Ya no siglos estamos en el atrás. medioevo, ¿verdad? Exacto, entonces Sí, sí me parece sumamente interesante que por lo menos en las ciudades Ujú. este tipo de prácticas sean perseguidas, Que sean controladas sobre Exacto. todo, ¿verdad? Legisladas como en este caso, en Exactamente. estos 2 estados de Estados Unidos. Así es. Bueno, con esto dejamos sentada nuestra postura de no regales mascotas para Navidad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después no es algo que se pueda desechar como un juguete cuando Exacto. se rompe. Y si vas a adoptar responsablemente. Tenés que ver qué tipo de familia tenés, si hay bebés, si no Si estás hay todo espacio. si no estás todo el día en la casa también, porque las mascotitas son muy demandantes, ¿verdad? Sobre todo para que sean felices y para que vos también te sientas feliz con tu mascota. Así mismo. Bueno, como les habíamos dicho al principio del programa de hoy y también en unas oportunidades anteriores, con este programa cerramos el ciclo de este año. Ujú. Así que con una gratitud inmensa a Radio Tu Voz Online, a Cristina Maciel, que nos abrió las puertas, a Jorge también, Jorge Jarasic, que es nuestro operador, que nos ha tenido realmente mucha paciencia, y nos comprometemos, así como los scouts, solemnemente a que el año que viene aprenderemos a usar el software que tiene la radio para poder salir y contactar con ustedes, pero manejándonos solas, más independientes. Así es. Y un enorme agradecimiento también a todas las empresas y organizaciones de la sociedad civil y emprendimientos que nos han acompañado durante todo este ciclo, porque esta es una apuesta innovadora en nuestro medio, Cierto. ¿sí? Esto de traer a las empresas y de mostrar todas las aristas que pueden tener que ver con el tema de la responsabilidad social y el cuidado ambiental. Bueno, Fueron eso, gracias. 19 capítulos de mucho aprendizaje, sobre todo para mí. Me sirvió mucho estar con Susana. Yo me acabo de recibir de locutora profesional, todavía no defendí la tesis, pero terminamos los exámenes, mi tesis ya fue aprobada, ahora solo resta la defensa. Y nada, agradecerte Susana, agradecerle a Cristina, a Jorge, a todo el equipo de acá. Fue maravilloso, y a todos los que les hinché durante estos 6 meses para que acepten las entrevistas, pero salió fantástico, aprendí mucho. Aprendimos todos Sí. un montón, y bueno, nos vemos, si Dios mediante, entre febrero, marzo del año que viene. Nuestras redes siempre van a estar activas, así que quédense ahí para que vean, lo que Exacto. se viene el año que viene. Exacto, y valga vamos la a seguir redundancia. compartiendo noticias Sí. relacionadas a este medio. Así Así que es. no vamos a estar Es un hasta acá para que luego. todos nos podamos tomar las vacaciones merecidas. Es un hasta luego. Es un hasta luego. pronto. Nos vemos el año que viene, así que felices fiestas. Sí, Y exacto. será hasta el año que viene. Chau, Chao, chau. chao.